parafraseando unas referencias históricas que algunas conocerán, pero no es un sesgo, no es una idea de juzgar, de pensar que algo es superior y algo es inferior, sino de que miremos qué hay detrás de cada cosa y luego cada quien juzgará hasta qué punto puede ser superior o más abierto o más chévere la pansexualidad que otras orientaciones. Básicamente la idea es hablar sobre pansexualidad, conocer un poco sobre eso, debatir también desde las orientaciones sexuales de cada una, porque eso obviamente que nos pone en una posición diferente para juzgar y para apreciar cada una de las otras opciones. Entonces, pues bueno, yo arranco por lo general con unas preguntas iniciales que retomo al final como una forma de ver qué tanto ha impactado el conversatorio. Las orientaciones sexuales y las identidades de género son variables de arbitrio personal. La Constitución Política Nacional protege el derecho a la intimidad. Sin embargo, yo quiero preguntar, aquí hay más o menos 18 mujeres. Yo quiero saber cuántas de ustedes son gay. ¿Una? ¿Echamos la mano? Sí. 2, 3, 4. Uy, voy a empezar. ¿Tú dijiste sí o no? 1, 2, 3. Yo les pregunto qué. Ustedes. Bueno, voy a contar manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, digamos 7. ¿Cuántas de ustedes son lesbianas? Se vale más de una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Claro, 15. No contaste a Gaby. Ok, 15. Sí, a Gaby sí. ¿Cuántos son bisexuales? No. 1, 2. Transgénero. Ay, súper chévere. Súper chévere que Gaby no se considere transgénero y en su momento nos contará por qué. ¿Cuántos son heterosexuales? ¿Cuántas prefieren no responder? Creo que ninguna no respondió. No sabe, no responde. ¿Y cuántas no lo saben? Creo que todas lo tienen claro. No, yo todavía estoy confundida. Ah, bueno, hay una confundida. Hay una lesbo confundida. Bueno, entonces les inicio también un poco con estas preguntas porque pareciera que las orientaciones sexuales tienen solamente dos opciones, o por lo menos cuando uno pregunta en la calle, acá como que sí se dieron varias opciones, pero normalmente la gente piensa en términos de A y B, homosexual o heterosexual, te gusta esto o lo otro, las cosas son blanco y negro, y eso se aplica para muchos aspectos de la vida, no solamente para la orientación sexual o la identidad de género. Pero entonces, ¿qué hay detrás de las dos, de las opciones que no son ni heterosexual ni homosexual? De las personas que no se definen ni como gays ni como lesbianas, por lo general nadie se define como hetero porque eso como que no existe. Yo no soy hetero, yo soy normal. Se piensa entonces como en esa doble condición o posibilidad de ser normal o de ser raro. Porque entonces ya se empieza a empaquetar. O es heterosexual o es LGBT, que es una como de las perversiones en los términos que se ha venido dando últimamente. En eso tiene un poco de mea culpa la política para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Digo mea culpa porque en el momento estoy trabajando para la Secretaría de Planeación en el tema. Entonces esa concepción de los LGBT, porque además se dice masculino y se dice en un solo paquete como si fuera lo mismo, o como si hubiera personas que pueden ser LGBT al mismo tiempo. Es posible, yo conozco casos, de hecho me considero uno, pero eso es otro cuento. En realidad esto es como mal uso del término y hace parte de ese pensamiento dicotómico sobre el que voy a insistir mucho, que nos hace pensar en lo normal y en lo patológico, en los raros. Ese pensamiento binario ha sido pues el tipo de pensamiento predominante en Occidente, ustedes lo saben, y es el que nos hace pensar como de ese modo, en que solamente hay dos opciones y que hay una opción buena y la otra mala.
Incluso el término gay, homosexual o marica tiene una carga machista que invisibiliza a las otras opciones. Por ejemplo, la gente de los sectores LGBT tiene muchas formas, sin embargo la gente heterosexual lo percibe así, como los maricas, los raros y de una forma masculina. ¿Dónde quedan las lesbianas? Incluso parte de las mujeres que se consideran gays son víctimas de esas dificultades en el uso de los términos, que detrás tienen esa visión de ocultar las otras opciones, de ocultar que la homosexualidad también puede ser femenina, de ocultar las reivindicaciones lésbicas que desde el feminismo han dado las mujeres lesbianas hace mucho rato. Entonces todas esas formas como de ocultar también son las que en un momento pueden ser, o en un nivel uno las ve en el discurso y son palabras, pero las palabras no se las lleva el viento, como dicen, sino que generan realidades. Cuando uno está diciendo la gente rara, la está menospreciando. Cuando uno está diciendo los gays, está ocultando a las lesbianas, a los y las bisexuales, a los y las trans. Entonces esas son como, uno dice pensamiento dicotómico, pero ¿cuáles son como las implicaciones de eso? Y pues aquí vamos haciendo como un listado, una revisión de todas esas implicaciones. Sigamos entonces ya a examinar la monosexualidad. No sé si el término también le suena raro, simplemente mono viene de uno, sexualidad pues referida a las prácticas eróticas hacia un solo sexo, sea el otro sexo o el mismo sexo. Eso de otro puede ser también problemático, la idea de que hay sexo opuesto y sexo complementario, eso también es como parte de ese pensamiento dicotómico, porque ¿quién dice que el pene complementa la vagina? ¿Qué pasa con las dos vaginas, los dos penes, los anos, las otras partes del cuerpo? Entonces, con respecto a la monosexualidad, vamos a hacer como esa división. Lo mono, entonces, que se refiere a uno, sea homo, o sea, hetero, y la sexualidad, que es el conjunto de prácticas de cómo nos relacionamos con las personas. No voy a decir pareja porque pueden ser más de una pareja, porque pueden ser personas ocasionales, pueden ser varias personas a la vez, puede no haber pareja, relacionarse con uno mismo, con, qué sé yo, juguetes, no tener pareja. La sexualidad también implica la asexualidad, el celibato. Entonces son también como ese tipo de puntos que se nos olvidan con respecto a la sexualidad y que parten nuevamente del pensamiento dicotómico. Repasemos entonces como el asunto de las orientaciones sexuales con los que arranqué. En un momento pues se hace como necesaria la distinción entre varias variables, que es un poco como lo que ha venido haciendo la teoría para explicar esto de pues, los fenómenos como de rareza. Cuando algo se estudia es porque como que, ¿qué pasa acá? Miremos a ver de dónde salió y cómo funciona. Por eso los estudios de la heterosexualidad son relativamente recientes. Como que a nadie le preguntan, ¿y tú desde cuándo eres heterosexual? Ni por qué te volviste así, ¿tuviste algún trauma? No, eso no, como que no se estudia. Se estudia la homosexualidad y entonces, bueno, parte de ese estudio nace de dividir o de aclarar ciertas variables. Cuando los estudios de género nos hablan del sistema sexo-género, empiezan a hacer esa división. ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el género? ¿Y qué es la orientación sexual? El sexo básicamente se entiende como las características biológicas, hormonales de las especies, no solamente en los humanos y las humanas. En el caso de la humanidad, pues conocemos que existan hembras, machos e intersexuales, que ese de intersexual muchas veces se nos olvida, pareciera otra de las cosas que tampoco existen. Con respecto al sexo, esto no lo digo, pues casi nada de lo que estoy diciendo aquí lo digo como funcionaria pública. En la política lo consideramos de una manera diferente, pero dentro de la variable sexo, la transexualidad es otra opción también. Una persona que se opera, que hace intervenciones hormonales, estaría dentro de la variable del tránsito en el cajón
de lo que es el sexo. Con respecto al género, el género ya son las construcciones sociales que se imponen sobre esos sexos. ¿Cómo se debe portar una hembra? ¿Cómo se debe portar un macho? Entonces ahí empezamos como a identificar lo que se conoce como femenino, lo masculino, y como opciones intermedias o valga decir ahora sí complementarias, la androginia o el intergénero, que son personas como que se mantienen entre las dos posibilidades, probablemente en la mitad, probablemente en alguno de las posibilidades cromáticas si lo hablamos en términos de colores. Las personas transgénero que no se quedan en la mitad sino que van de un lado a otro pudiéndose devolver o simplemente llegar de un lado a otro. Las personas pangénero, que esa es otra de las nuevas terminologías raras, que tratan como de vivir dentro de todos los géneros, dentro de todas las posibilidades. Entonces esas adscripciones, eso que nos obliga a que las hembras se porten de modo femenino, los machos de modo masculino, está relacionado también con la orientación sexual. ¿Qué se espera de un macho? De un macho que sea masculino y que sea heterosexual. De la hembra también, que sea femenina y que sea heterosexual. De todas las personas se esperaría en un comienzo que sean heterosexuales. Pero ¿qué pasa? Ya empiezan como a reconocerse cada vez más las otras opciones que son tan válidas como las demás. La bisexualidad, las personas que puedan definirse como heteroflexibles u homoflexibles, heterocurioso, bihetero, porque entonces ya la concepción de que hay más de un sexo ya no nos deja hablar solamente de bisexualidad y que me gustan dos sexos, sino tres. Por ejemplo, yo puedo ser bihetero en el sentido que soy mujer y me gustan los hombres y los trans. No me gustan las mujeres, entonces eso me hace hetero por dos lados. Esa es, por ejemplo, la concepción del bihetero. El polisexual, el pansexual, que pues ya vamos a seguir como ahondando en ese tema. Y como les decía, el asexual, que es diferente del célibe o del de malas, porque el celibato puede ser por momentos. La asexualidad ya es como el desinterés, como no me atrae ningún sexo, ningún género. Bueno, esto hay un punto importante y es que aplica para el terreno de lo práctico, de lo que se ha hecho, de la historia de vida, pero también de las fantasías. Si yo siempre me he relacionado con hombres, pero como que me dan ganas con mujeres, como que me morboseo la vecina, como que de pronto tengo sueños, ese tipo de cosas también entrarían en ese terreno de la orientación sexual y podría configurar, por ejemplo, una bisexualidad potencial, aunque se supone que bisexualidad potencial tenemos todos y todas, o una bisexualidad teórica, como yo sería capaz, hasta ahora no lo he hecho, no se me ha dado, no he tenido la suerte, pero puedo llegar a hacerlo. Entonces esos son también como aspectos para tener en cuenta en la orientación sexual. Pero bueno, entonces en el campo de lo humano, ¿qué hay detrás de que nos digan que de las orientaciones sexuales? Es decir, uno no las escoge tan libremente. Hay, como les decía, una socialización, una obligatoriedad, así como nos dijeron las niñas se visten de rosado, los niños de azul, también nos han dicho el niño tiene novia y la niña tiene novio. Pero no solamente nos ha llegado como la heterosexualidad obligatoria, sino la monosexualidad. Ahí hay que ver como esa relación entre sexo, género y orientación sexual, cómo se ve ya en el plano como de las dimensiones de la relación. Cuando hay los tres cajones que se hacen, es lo sexual, que tiene que ver con lo biológico y en buena parte como el comportamiento hacia la reproducción, muy relacionado con lo animal, con lo biologicista. En el segundo cajón están los comportamientos eróticos y en el tercero los afectivos. Entonces, bueno, básicamente cuando nos hablan del hombre que se tiene que relacionar con la mujer. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Bienvenidos. Cuando partimos de esa heterosexualidad obligatoria, muchas veces tiene que ver, o en buena parte tiene que ver, no hablemos del número de casos,
sino como de la importancia social que tiene el tema de la heterosexualidad y en la reproducción. Y en eso sí también volvemos al terreno como de lo biológico, de lo animal, de las posibilidades de perpetuar la especie. Entonces una forma de controlar que sí se dé eso, además de que sí se posibilite el orden social en el que un género está por encima del otro, es la heterosexualidad. Entonces, con respecto a ese cajón de la sexualidad, tenemos como dos grandes opciones: el sexo procreativo, que le hace pues el juego a estas imposiciones sociales, y el sexo recreativo, que puede darse también entre heterosexuales, pero que en el caso de las personas que se relacionan con alguien de su mismo sexo, definitivamente es recreativo, porque nadie, pues aunque quisiera tener hijos, ya después adoptará, pero no tiene sexo con su pareja del mismo sexo con fines reproductivos. Aquí nos situamos solamente en el aspecto recreativo. En el segundo cajón, el de lo erótico, entonces, lo procreativo nos lleva a la heterosexualidad necesariamente, mientras que lo recreativo pues ya permite otras formas: la homosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad. Y cuando esa pareja que nos obligan o que logramos hacer valer el deseo y tuvimos una pareja del mismo sexo, ¿cómo configuramos también esa relación como pareja? Si me quedo solamente con esa persona o si me quedo con más personas, y aquí ya entramos como en otros terrenos que tienen que ver con el poliamor, por ejemplo, con la promiscuidad en ocasiones también, aunque eso tengámoslo como entre paréntesis, porque la pansexualidad no necesariamente tiene que ver con promiscuidad ni con poliamor. Pero entonces, si yo estoy en el esquema del sexo procreativo, tengo una pareja hetero, ¿para qué voy a querer tener más de una? Si con una sola me puedo procrear, a no ser que me salga estéril. Entonces sí, de pronto la devuelvo, pues como en las novelas, en la literatura, pero pues en realidad este cajón, esta línea entre los tres cajones no está muy ligada a la generación, a la opción de la monogamia. No necesito más, o sea, ya para qué, ya me reproduje, ya me casé, ya me vestí de blanco, que era lo que se necesitaba. Entonces la monogamia está muy relacionada pues como con esa línea. ¿Qué pasa con las otras opciones? Cuando ya se está en una línea más del sexo recreativo y en lo erótico yo he roto la obligación de la heterosexualidad, ¿puedo o no romper con eso otro que es lo afectivo, el matrimonio, el vestido blanco, el perro, el gato, el televisor grande? La ruptura o no es lo que define también los otros términos de con quién quiero estar, con una persona o con varias. Entonces ahí, cuando la homosexualidad es normativa, es decir, que estoy obligado a reproducir los esquemas hetero, entonces ahí nuevamente el televisor, el vestido blanco, los hijos, tiendo también como a la monogamia. Obvio, la monogamia puede ser por opción. O sea, una persona que sea poliamorosa de repente se quedó con una sola pareja y eso también es válido. O sea, no estoy diciendo que sea lo ideal ser polígamo o ser poliamoroso, no. Sino que esa relación entre el sexo para procrear y el erotismo con una persona del otro sexo me lleva a la monogamia, y que muchas veces en las relaciones del mismo sexo también se reproduce como ese esquema. Lo que quiero decir, como decía, no es que algo sea mejor que lo otro, sino como la explicación histórica de por qué hacemos lo que hacemos. Dejemos entonces aquí este aspecto de los tres cajones, sobre el que luego voy a volver, que es como una complejización de los tres cajones iniciales, que son sexo, género y orientación sexual. ¿Había una mano levantada por ahí? Bueno, me pueden interrumpir en cualquier momento para hacer más la cosa como conversadita, y hay de pronto algunos términos que son complicados, entonces pues los podemos como aclarar de una vez y no esperar hasta el final. Poliamor. Ok, es la opción de tener más de una pareja afectiva. O sea, la promiscuidad implica que uno pueda tirar con más de una persona. El poliamor es tener más de un novio, novia, esposo, esposa.
ya comprometiendo el corazón. Triejas, por ejemplo. ¿Ah? Las triejas. Las triejas entrarían ahí, por ejemplo. Y hay otro asunto, Las triejas. Los tríos son las sexuales. relaciones Los entre tríos son tres. sexuales. Las Las triejas triejas son son afectivas. afectivas. Sí, y yo. Y hay otra cosa Pues, importante, los poliamor. espérate un segundo, termino acá una nota importante sobre el poliamor, es que implica que todo el mundo sepa en qué se está. O sea, si yo tengo un novio por un lado y una novia por otro lado, esos son cachos. Pero si mi novio y mi novia saben, pues Pero no ya... necesariamente se involucran los Ah, tríos. no necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente. Porque en la trieja sí. Es así, pues sí tienen que Sí. estar los tres, todos contra todos. Y el mismo modo. Bueno, entonces más o menos esta carreta se resume en que las orientaciones sexuales, como las identidades de género, son construidas, no es nada natural. Entonces esa carreta que dijimos al principio, de lo normal y lo patológico, de lo raro y lo que está bien, pues se cae de su peso. Y hay evidencias históricas de que las cosas pues no son así, de que con el perdón de las creyentes, Dios, ¿cómo es? Hombre y mujer los creó Dios. Hay evidencias pues antropológicas, históricas, de que no necesariamente tiene que ser así. Hay estudios de tribus que se relacionan pues sin distingo de género, sin Y distingo de de hecho en sexo. Europa había una tribu donde existía un tercer género, Que los se barbares, reconocía, Que que se se reconocía, porque existir, sí, en todo lado. que se reconocían Sí. los bardajes como no hombre, no mujer, eran Ujú. ellos Sí. o ellos. En Ellos. los estudios Ellos. de la Ellos. colonia se ve también un poco eso, como que el reconocimiento al tercer sexo, al tercer género, está presente en ciertas crónicas acá en América. Bueno, entonces este pensamiento dicotómico que está como en la base de esa construcción social que nos hace ser lo que somos, se aplica también como no solamente a la orientación sexual, sino a muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, en el ciclo vital, ¿cómo se debe portar un niño y una niña? ¿Cómo se debe portar un adulto, adulta, un joven, un adolescente, un viejo, vieja? Las actividades, las rutinas diarias que tenga cada cual, las estimaciones estéticas, qué es bonito, qué es feo, qué es atractivo y qué no. Ese sistema también de lo bonito y lo feo, que también es dicotómico, va a estar permeando nuestra orientación sexual. ¿Por qué me gustan las mujeres así o asá? ¿Por qué me gustan las gordas o las flacas? ¿Por qué me parece atractivo esto o lo otro? Incluso en términos de orientación sexual, ¿por qué me gusta más algo peludo que algo lampiño? Tiene que ver con lo que nos han dicho de lo que es atractivo, de lo que es deseable, y muchas veces uno cree que lo elige, pero en realidad se lo han venido imponiendo mediante el uso, por ejemplo, de la ropa. La preferencia por estar seco tendría que ver con eso. Las asociaciones entre la protección, se supone que una persona grande y peluda protege más que una muchachita flacuchenta, o que un hombre flacuchento y lampiño. Esta socialización está entonces asignada por la norma, y por eso es que hablamos de heteronormatividad diferente de la heterosexualidad. La heterosexualidad sí podría ser como una opción, personas de distinto género, sexo que se gustan, con la heteronormatividad, que ya sería la imposición de lo heterosexual como lo deseable. Bueno, entonces estas... Pues yo no sé hasta qué punto este tipo de reflexiones como que sobren para un público que tiene una orientación sexual no heterosexual, porque se supone que al construirse como lesbianas, como bisexuales, muchas de ustedes ya han dicho, ya han pasado como por estas reflexiones. Sin embargo, uno se encuentra que hay personas que han dado unas peleas importantísimas para aceptarse como lesbianas, para conseguir aceptación como lesbianas en su familia, en su trabajo,
pero les cuesta un trabajo entender la bisexualidad, lo trans. Hace unos días en el chat de Facebook discutíamos con respecto a lo trans y Gaby nos contaba pues como su caso, si me permites contar la anécdota, y es como bueno, yo nací hombre pero me siento mujer, me gustan las mujeres, entonces soy lesbiana. Pues las muchachas del chat han dicho que no. Si usted nació hombre y le gustan las mujeres, pues entonces usted es hetero. ¿Y cómo así? ¿Qué es esa sopa? Y pues, como que personas que han tenido que luchar contra la norma vienen a reproducir también la norma. No se trata de juzgarlas, pues como que uno sabe también de dónde vienen esas imposiciones, que romper lo que tiene que ver con su orientación sexual puede ser un primer paso para luego entender también como otras orientaciones. Y ahí vuelvo un poco a la pregunta general: ¿es la pansexualidad una fase superior de la bisexualidad? Y no me voy a meter en el problema, lo voy a decir, voy a pensar en voz alta, si la bisexualidad puede ser una fase superior de la homosexualidad. Si de pronto uno tomó el riesgo de no ser una mujer hetero para ser una mujer lesbiana, de pronto puede en el siguiente paso arriesgarse a ser una mujer bisexual. En esto quiero como adelantarme un poquito a la pregunta y vuelvo a decir que yo no promuevo la bisexualidad, no me parece que sea mejor que la homosexualidad o la heterosexualidad, en la medida en que sea una elección. O sea, cualquier cosa es válida siempre y cuando sea elegida. Por eso distingo entre la heterosexualidad y la heteronormatividad, porque una cosa es ser hetero porque me dio la gana, porque probé el resto, o ser homosexual por lo mismo. Probar no necesariamente tiene que ser como en los hechos, como les decía ahora, ¿no? De pronto como con la fantasía puede llegar a ser suficiente, o con la apertura mental. Uno como persona de los sectores LGBT siempre le está pidiendo a los heteros apertura mental, pónganse en los zapatos de, pero muchas veces al interior de los sectores LGBT no pasa eso, y por eso en parte también sucede la endodiscriminación, que el gay no soporta a la lesbiana, que la lesbiana no soporta al bisexual, que nadie entiende a los trans, y es un poco también como por esa norma que igual se sigue dando dentro de la homosexualidad, la cultura de lo homosexual. Entonces, bueno, volvamos al punto como del pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico tiene un poco que ver con tiene en parte sus orígenes como con la corriente maniquea, que viene de un sabio persa, Mani o Manes, entonces de ahí viene como el término. En ese conocimiento, en ese sistema, estaba así pues fundamentalmente la idea de la luz y la sombra, lo bueno y lo malo. Y fue como un bastión importante para el pensamiento católico, para el pensamiento incluso moderno, para romper pues como con los asuntos de del oscurantismo, que pues nadie niega los aportes de la modernidad al mundo, pero como una de las cosas a superar está este pensamiento dicotómico, que si vamos atrás, si vamos antes de la modernidad y del medioevo, tenemos a Platón con su división entre cuerpo y alma, que también eso fue un avance importante en su tiempo, pero que ha generado también estas divisiones de castiga el cuerpo, queremos trabajar el alma, de usted se tiene que portar como se tiene que portar, no importa sus deseos. Entonces por esto también como tanto juicio contra la homosexualidad. Esa idea que tienen como muchas religiones de la homosexualidad no está mal siempre y cuando usted no la practique. Si usted se amarra las ganas, no es pecador. El pensamiento en tanto moderno y racional tiende también a ser monotómico, o sea, no solamente pensar en lo blanco y lo negro, lo malo y lo bueno, sino también sino tratando como de unificar.
una sola cosa, y luego voy a tomar ejemplos del pensamiento monotómico y lineal. Si tú te relacionas con alguien es para reproducirte, por lo tanto tiene que ser del otro sexo, por lo tanto tiene que ser una pareja y casarte, etcétera. Lo que ya vimos como de los 3 cajones, y una forma única de hacer las cosas. El avance pues de la homosexualidad como que nos ha permitido pensar en 2. Todavía nos falta la tercera, que es la bisexualidad. Todavía tiene como su genera piquiña en muchos sectores, y pues ni hablar de la pansexualidad y de las otras, como que a veces a uno le dicen eso es mucho pedir, vaya de a poquito, y es posible porque igual los procesos sociales son así, pueden durar años, siglos. Entonces pues como que pues uno no se sorprende del todo, ¿no? Ya bastante trabajo nos cuesta que acepten a los gays y las lesbianas. Entonces como que bueno, vamos todo de a poquito, pero también como empujando para el mismo lado. Y si estamos pensando en términos como de qué hacer, porque pues no se trata solo de explicar las cosas, sino como de tratar de transformarlas, de mejorarlas, es un poco eso que les decía ahora. A todas las personas de los sectores LGBT o más, porque decir LGBT también es dejar por fuera lo I, lo P, lo Q, bueno. A todos nosotros y nosotras y nosotres y nosotris nos interesa esa apertura, no solamente para pedírsela a los y las heterosexuales, sino también al interior. Ya lo había dicho y creo que lo voy a volver a decir porque es como parte como de la conclusión y del mensaje como político más que de la carreta teórica, y pues como de mis reflexiones personales que quiero traer. Con respecto al binarismo, hay una prueba que utilizan algunos activistas que hablan del tema, y es hacerles pensar a las personas en 3 columnas. Entonces yo les voy a pedir que hagamos el ejercicio así rápidamente. Normalmente sería en papel, pero para ahorrar tiempo lo vamos a hacer mentalmente. Yo les voy a decir unas palabras y ustedes van a pensar en su opuesto. Si quieren lo pueden decir en voz alta. Dios. Bueno. Sano. Normal. Jin. Macho. Hombre. Heterosexual. Monosexual. Bueno, ahora voy a referirme a algunas de esas que ya hicimos 2 columnas. Ahora tratemos de pensar en lo que hay en la mitad, en términos medios. Entre Dios y Satanás. ¿Qué hay en la, no, ¿quién gana? Angie. ¿Quién está en la mitad? ¿Quién está en la mitad de esas 2 columnas? Bueno o malo. Sano y enfermo. Normal o anormal. Jean y falda. Falda short. Hombre y mujer. Heterosexual y homosexual. Karina. Monosexual y bisexual. Esa está más difícil. Entonces fíjense cómo nos salieron de fácil las palabras de la segunda columna, los antónimos, pero las palabras de lo que está ubicado en la columna del medio nos costó más trabajo o no pudimos. Esa es una prueba de que el pensamiento dicotómico opera y que en la cotidianidad nos hace pensar en blanco y negro, que nos cuesta mucho pensar en los términos intermedios o en los otros términos. Por ejemplo, cuando yo les dije, qué sé yo, jean, me hablaron de falda, no me hablaron de falda, bufanda, vestido, las 1000 opciones, sino solamente una, bueno o malo. Entonces esa es como el experimento, para que se vea que es algo que no solamente afecta a los y las intelectuales, sino que nos afecta en todo momento de la vida. Y así como
lo manifestamos en esta sala, también lo manifestamos cuando estamos educando al hijo, a la hija, cuando estamos relacionándonos con nuestra pareja, cuando estamos juzgando al trans que pasó por la otra acera. O sea, como que todo el mundo, todo el tiempo estamos aplicando el pensamiento binario y que es como esa... entre los riesgos que implica está como la limitación de la realidad. Hay muchas prendas de vestir, pero solamente se nos ocurrió una. Genera exclusión, porque entonces si no es mujer es hombre, punto. Genera discriminación, en parte porque está fuera de la explicación. Y eso es buena parte como de lo que explica las fobias contra los bisexuales, que es esa vaina. No, o sea, y entonces ya en términos de vaina, y vaina es que yo no toco esa vaina, que será lo queer, lo pan. Entonces como que lo desconocido, el papel de lo desconocido entra en esa columna de la mitad con la que ni nos queremos meter. Polariza. El pensamiento dicotómico al polarizar excluye, y al excluir muchas veces coloca algo sobre lo otro. O sea, por lo general, Dios es más valorado que Satanás, el hombre es más valorado que la mujer, la salud que la enfermedad. Entonces parte como de la discriminación. Tiene que ver también con ese pensamiento dicotómico, que en el caso de las orientaciones sexuales que uno supuestamente elige también está. Muchas de las personas que han sentido deseo por alguien de su mismo sexo no se atreven a materializarlo, porque como está, solo hay dos opciones. Entonces, ¿qué hago? Muchas de las personas que han querido ser bisexuales, no se puede, o hetero o homo. Y muchas asumen la homosexualidad queriendo ser bisexuales, pero la sanción y eso no existe, y como así. Además que hay muchos enredos ya en la vida cotidiana. Bueno, yo voy a salir con mis amigas lesbianas, pero si les presento a mi novio, me lo miran feo y de paso a mí. Y si me voy con los heterosexuales, entonces como que me aburre la música de ellos, y como el choque cultural que me impone la polaridad también me impone mi orientación sexual. Puede que yo termine diciendo, ay no, yo me quedo en un solo lado, y le hago el juego a la polaridad y a la dicotomía. Bueno, entonces pues acá seguía como esa relación entre los dos polos, lo que se puede y lo que no se puede. Cómo nos genera una definición de cómo somos en nuestro género. Yo como nací hembra, pues me tocó ser femenina, me tocó ponerme falda y me tocó estudiar enfermería y no medicina, ese tipo de cosas. Me tocó meterme con un hombre y me tocó ser monogámica. Esos tres cajoncitos que pues ya no tengo que volver sobre eso, creo que quedó claro. Si no me dicen por favor. Es también como lo que está respondiendo a esa pregunta: ¿por qué nos gusta lo que supuestamente nos gusta y por qué escogimos la orientación sexual que supuestamente escogimos? Bueno, me he saltado, entonces ya como que me perdí en el texto. Bueno, hay otro asunto que tiene que ver con esto de la elección. Y es que para elegir, sigo poniendo entre comillas, es necesario como el sentir, el gusto. Yo me hago hetero, me hago bi, me hago homo, me hago pan, porque sentí la atracción, pero también por la posibilidad social. Como les decía, hace un tiempo era impensable ser gay, pero como que ya se está pudiendo. Les voy a soltar una chiva. Y aquí no hablo como funcionaria porque no debería soltar la chiva. Es la campaña para promover el respeto por las personas de los sectores LGBT que va a lanzar el distrito. En Bogotá se puede ser lesbiana, en Bogotá se puede ser gay, en Bogotá se puede ser bisexual, en Bogotá se puede ser transgenderista, cada cual con una pieza. Entonces esa idea de se puede ser, en realidad es una conquista histórica, porque era impensable ser gay hace un tiempo, ahora se puede.
era impensable ser bi, pero entonces como que, ay, sí, esa vaina existe, yo como que de pronto me le voy por ahí. En la medida en que uno no conoce ni siquiera términos, por eso también acepté esta invitación de hablar de la pansexualidad, porque inscribirse en algo que uno no conoce pues es como complicado. En la medida que uno conoce que existe esa opción de la pansexualidad, pues de pronto como que le parece chévere y como que en Bogotá se puede ser pansexual, como que en la medida que uno sepa, a uno muchas veces le dicen, ay, yo no sabía que eso existía, y no referido solo a las orientaciones sexuales, a carreras profesionales, por ejemplo. Hay mucha gente que no sabía que existía algo que le gustaba, lo hubiera sabido, y aquí ya el papel es uno del conocimiento y dos como de la evolución histórica, también es la que nos obliga o nos limita para escoger nuestra orientación sexual. Yo no sé, creo que todavía sigue habiendo como vacíos con respecto a la pansexualidad. No he querido definirla desde un comienzo para hacer más bien como el recorrido de cómo se justifica, cómo se explica, cómo se explica la monosexualidad, seamos heteros o seamos gays o lesbianas, por qué escogemos una sola cosa. Luego ya como por qué es posible la bisexualidad, y pues ya más adelante iremos como aclarando más el asunto de la pansexualidad. Pero antes quiero como referirme a la bisexualidad. Hay mucha gente que piensa que la pansexualidad es como una bisexualidad negada o dicha con otras palabras, pero en realidad no es que se diga con otras palabras, sino que la bisexualidad definitivamente es una cosa y la pansexualidad es otra. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles son como eso que podría llamarse desde la pregunta inicial lo superior o lo diferente o lo otro? Y es que en la bisexualidad está la concepción de a mí me gustan los hombres y me gustan las mujeres. Así, pero ¿qué pasa? Hombres, mujeres. ¿Para qué les suena dicotómico? Cuando uno rompe con ese pensamiento dicotómico, entonces ya no está pensando en términos de hombre, mujer, de masculino, femenino, me gustan dos sexos, me gusta mi mismo sexo y el opuesto, porque la idea de opuesto también se rompe. Y esto tiene que ver un poco como, hace un momento les decía, el pensamiento dicotómico ayudó a la racionalidad, ayudó a la modernidad a romper con el oscurantismo. Pero entonces esas dos columnas que nos dejó la modernidad, la posmodernidad se da el lujo de romperlas o meterle 1000 columnas más o como sea, eso todavía está en construcción y es parte como de lo que permite la pansexualidad. Parada en la posmodernidad hace esas rupturas, entonces yo no pienso ni en hombres ni en mujeres, yo pienso en personas. Ni siquiera, o sea, yo de pronto puedo llegar a pensar en hombres, mujeres, trans, inter y las 1000 calificaciones, lo que les decía, las 1000 columnas. O puedo echarlas todas abajo y hablar simplemente de personas. Esa atracción por las personas, al margen de su orientación sexual, de su sexo, de su género, incluso muchas veces de su estética, es la pansexualidad. Entonces es definitivamente diferente de la bisexualidad, porque la bisexualidad sí está en esas dos columnas. Me gusta esto y esto. Es un poco también como cuando voy al supermercado y me gusta esto y esto. Pero cuando yo pienso en alimentos, ya es otra cosa, es otro el asunto. Esos son como el gran límite que quiere superar la bisexualidad. Y hay también como unos puntos a los que me quiero referir en esto de la definición, y es empezando por lo que no es. Una de las formas de explicar lo que algo es por lo que no es, y lo mismo nos pasa cuando queremos explicar qué es una mujer lesbiana, y muchas personas afuera dicen es una machorra, es alguien que quiere ser hombre, es alguien que odia a los hombres. Pues esos son imaginarios, esos son mitos, pero en realidad la definición, o sea, uno dice eso no es una lesbiana. Uno dice la definición es una mujer que tiene atracción erótico-afectiva por otra mujer u otras mujeres. Bueno, ya el asunto del plural es una cosa mínima,
con respecto a decir que no es. Nos costó todo ese trabajo y todavía lo hacemos. De pronto a muchas de ustedes cuando contaron en la casa les dijeron, no, yo no sabía que tú querías ser un hombre. Ese es un caso de alguien que me contó eso. Y ella, no mamá, yo no quiero ser un hombre. Eso es ser trans, eso es otra cosa. Entonces como que bueno, ¿qué no es la pansexualidad? No es promiscuidad, como les decía ahora. Puede haber personas pansexuales promiscuas, como puede haber personas heteropromiscuas u homo promiscuas. No necesariamente tiene que ver con poligamia, no necesariamente tiene que ver con ninfomanía, es otro asunto. Y acá me permito como hacer una aclaración importante con respecto a las filias o a las parafilias. Esa idea de que el pansexual o la pansexual está enferma o enfermo, lo mismo se creyó de los gays. Freud, con todos los aportes y todo lo que podemos querer a Freud por sus avances, decía que la homosexualidad era una desviación de la orientación sexual. En este momento hay personas que piensan que la pansexualidad es fruto de una enfermedad mental, de una confusión. Lo mismo se dice de las personas bisexuales. Ah, usted no es bisexual, es confundida. No tiene que ver tampoco con una parafilia. Está asociado a, cuando se habla del término pan, que viene de todo, y pansexual, no se refiere a atracción por todo, porque así como no a todas las lesbianas les gustan todas las mujeres, no a todas las personas pansexuales les gusta todo lo que se mueva, incluso lo que no se mueva, porque hay una concepción de que la pansexualidad también incluye a objetos, plantas y lo que se atraviesa. En realidad eso es fetichismo y eso pertenece a otro orden de la sexualidad. No tiene que ver, hay también como revisando la etimología de la palabra. El término pansexual inicialmente se utilizó para referirse a los pensamientos que estaban relacionados con o algunos dirían obsesionados con la sexualidad. Por ejemplo, volvamos a Freud. Todas sus explicaciones, casi todas, venían con referencias sexuales. Entonces decía que Freud tenía un pensamiento pansexual. Pero ese también sería como un mal uso del término, o sería pues otra cosa. No tiene que ver tampoco con que las personas pansexuales estén pensando en sexo todo el tiempo. Por eso les digo, no tiene que ver con ninfomanía. Se refiere a personas. No entrarían animales, porque ya eso es zoofilia, eso también es otra cosa. Puede haber pansexuales zoofílicos, bueno, eso ya es una doble condición, pero la pansexualidad no tiene que ver con eso. ¿Qué ventajas podría tener la pansexualidad? Además de romper con ese pensamiento dicotómico, es una, no sé si decir garantía, pero por lo menos esa apertura mental baja mucho las posibilidades de la discriminación. Cuando yo soy lesbiana y pienso que una mujer trans es un hombre disfrazado, que en realidad es hetero, y que tiene como unas inclinaciones raras y que guacala y que yo nada que ver con eso, estoy discriminando. Otra cosa es que yo diga, chévere los heteros, yo como que lo intenté pero no me gustó, listo, soy lesbiana y punto. Pero cuando entro desde el prejuicio, ya es discriminación. En el caso de la pansexualidad, como no hay esa concepción de lo masculino, lo femenino, lo trans, lo bueno, lo malo, simplemente se entra como de un modo más desprevenido con las personas de todos los sectores. Esto incluye también a heteros, y entonces las posibilidades como de discriminación bajan muchísimo.